Bien, en el presente video vamos a mostrar lo más relevante relacionado con el tema de magnitudes físicas. Bueno, entonces vamos a escribir aquí eso, vamos a mirar el tema rápidamente de magnitudes físicas. ¿Listo? Entonces en magnitudes físicas tenemos dos clases. Están los escalares y están los vectores. Así se le conocen en física. Bien, un escalar es toda aquella cantidad física o magnitud física que solamente necesita ser especificada por un número y una unidad. ¿Listo? Mientras que los vectores son también cantidades físicas que para ser especificadas completamente necesitan que un número, una unidad, una dirección y un sentido. ¿Listo? Eso hace que los vectores, en este caso los vectores, sean cantidades un poco más complejas que los escalares. ¿Qué ejemplos tenemos de escalares? Entonces, ejemplos de escalares, por ejemplo, está la distancia, está el tiempo, está la temperatura, ¿listo? Está la energía. Bueno, y un montón de ejemplos que también podemos tener aquí de escalares. ¿Qué ejemplos hay de vectores? Está la velocidad, la aceleración, la gravedad. Está una bien importante que es la fuerza, entre otras. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí un ejemplo de un escalar. Por ejemplo, la distancia. Podemos decir que la distancia solamente la necesitamos especificar por un número y una unidad. Por ejemplo, 5 metros. Des en cuenta que ahí está el número, que es 5, y la unidad, que son los metros. ¿Listo? Entonces aquí ya cumplimos con lo que es un escalar. Ahora, ¿cuál es la diferencia en términos de, por ejemplo, la gravedad de un vector? Entonces el valor de la gravedad vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. Listo, ya también tenemos un número y una unidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si yo le asigno aquí, le pongo aquí una flechita, está diciendo que este es una cantidad vectorial y que de alguna manera tiene menos 9.8 porque está dirigida hacia abajo, está dirigida hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Por eso es una cantidad muy diferente a lo que es un escalar. Bien, lo que nos interesa es obviamente mirar el término, las operaciones que se pueden desarrollar con vectores, no con escalares. La suma, resta, multiplicación con escalares es muy sencilla, es netamente algebraica o aritmética. ¿Listo? Es decir, sumar 5 metros más 2 metros pues nos va a dar 7 metros. Eso no hay ningún misterio ahí detrás de eso. Si sumamos una hora más media hora pues nos dará hora y media. Es decir, en ese sentido los escalares se suman aritméticamente. Pero los vectores no se suman de esa misma manera. Hay que tener cuidado con cómo se hacen las operaciones en términos de los vectores. ¿Listo? Entonces ahora sí nos vamos a centrar netamente en las cantidades vectoriales. ¿Listo? Un vector, como ya lo definimos, es una cantidad, una magnitud física que se puede determinar o que queda totalmente determinada por un número, una unidad, una dirección y un sentido. ¿Listo? Todas estas particularidades de aquí las cumplen pues una flecha. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo acá una flechita que le puedo poner aquí de esta siguiente manera. A ver, pongámosla aquí así. Aquí ya queda especificada. Listo, le vamos a hacer aquí para que denote como una flechita. Listo, y le vamos a poner una letra. Generalmente los vectores se simbolizan con letras mayúsculas. Entonces vamos a poner aquí la letra A y una flechita en la parte superior. Esa flechita en la parte superior lo que me indica es que es un vector. Bueno, entonces, ¿qué elementos podemos ver acá? Entonces, tiene algo inicial
que a esto le llamamos la cola del vector, y tiene aquí algo final, ¿cierto? Que le llamamos la cabeza del vector. ¿Listo? Lo que mide el vector, es decir, desde aquí hasta aquí, ¿sí? Lo que mide desde aquí, o sea, si tomamos una regla y medimos esa parte de aquí, le llamamos la magnitud y lo representamos así, esa A encerrada en dos barritas. ¿Listo? Y la dirección, pues la dirección va a quedar especificada por el ángulo que esté formando esto aquí, este ángulo de acá. Esa será la dirección. Bueno, entonces vamos a hacerlo un poco más claro esto. Aquí de nuevo tenemos el puntico, hacemos una flechita bien. Listo, entonces tenemos aquí la magnitud, que es esto. Listo, y la dirección es el ángulo que esté formando aquí esto, generalmente con el eje horizontal, que esto lo asociamos al eje X. Listo. Bueno, entonces uno cómo puede llegar a determinar algunos parámetros de un vector. Pues lo más fácil para determinar ello es dibujarlo en un plano cartesiano. Entonces vamos a dibujar un vector en un plano cartesiano y vamos a determinar algunas cantidades propias de ese mismo vector. Entonces tomamos aquí el plano cartesiano. Listo, lo marcamos bien para darnos cuenta que esta es la coordenada y esta va a ser nuestra coordenada X. Bien, vamos a dibujar un vector, vamos a dibujarlo de color rojo, que parta desde el origen. Listo, entonces ya partió desde el origen y aquí le hacemos nuestra flechita, que es la cabeza del vector. Listo, vamos a llamar a este vector de nuevo vector A. Y esta será nuestra dirección. Des en cuenta que la dirección aquí queda especificada por el ángulo que forma con el eje X. ¿Listo? Ahora bien, ya cuando tenemos esta parte de acá ya dibujado, ya podemos determinar varias cosas importantes de los vectores. ¿Qué quiere decir esa parte importante de los vectores? Yo puedo trabajar un vector en términos de sus componentes, eso en términos de sus componentes cartesianas, así se le conoce, o un vector en términos de sus componentes polares, así se le llama. ¿Listo? Ya sabemos nosotros que una componente cartesiana es lo que se puede determinar en términos de X y Y, así en ese orden. Mientras que una componente polar básicamente queda especificada por la magnitud del vector y por la dirección del vector. ¿Listo? Entonces la idea es mirar cómo podemos relacionar estas dos cosas, es decir, cómo yo relaciono lo cartesiano con lo polar. Eso es lo importante. Es decir, si me están dando algo cartesiano, ¿cómo hago para obtener lo polar? O si me están dando lo polar, ¿cómo hago para obtener lo cartesiano? ¿Listo? Vamos a suponer en este caso que tenemos lo cartesiano, es decir, que queremos ir de lo cartesiano a lo polar. Entonces vamos a ponerlo acá. Si vamos de lo cartesiano a lo polar, ¿qué hacemos? Entonces, si vamos de lo cartesiano a lo polar, lo que tenemos que determinar son estas dos cantidades, la magnitud y la dirección. Entonces, ¿cómo se determina esa magnitud? Entonces, la magnitud es de la siguiente manera: raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado. Esa es la magnitud de un vector. Mientras que la dirección del vector, que le llamamos así ángulo de A, es tangente a la -1, que yo espero que sepan cómo se determina o que lo recuerden muy bien de sus cursos de trigonometría, será AY sobre AX.
¿Listo? Entonces de esa manera podemos determinar la magnitud y la dirección. Des en cuenta que esta magnitud cumple algo bien importante que ustedes aprenden también de geometría. Ese es el famoso teorema de Pitágoras. Es decir, el teorema de Pitágoras me ayuda a determinar la magnitud. Y esta es la dirección. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí, en pocas palabras, dos fórmulas para encontrar esos dos elementos de un vector. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si vamos a lo contrario? Es decir, si vamos de lo polar a lo cartesiano, entonces básicamente tenemos lo siguiente, tenemos que determinar a x y eso se determina de la siguiente manera: la magnitud de a por el coseno del ángulo a, generalmente, ¿no? Eso también depende de dónde esté posicionado ese ángulo. Y la magnitud en y, o perdón, la componente en y es la magnitud por el seno del ángulo. ¿Listo? El ángulo a. Bueno, entonces en términos prácticos a esto lo llamamos componente en x. Y a esto lo llamamos componente en y. ¿Listo? Componente en y. Entonces démonos cuenta que para poder llegar a determinar lo más básico de un vector necesitamos su magnitud, que lo podemos determinar así, o su dirección, que lo podemos determinar así, o en su defecto podemos calcular sus componentes, que la podemos determinar a x o a y. Esto es lo que debemos llegar a reconocer directamente de un vector. Ahora, lo clave es mirar cómo llega a ser la parte operativa. ¿Listo? Es decir, cómo podemos llegar a operar directamente a través de un vector. ¿Listo? Antes de entrar en ese pequeño detalle de cómo se llega a operar, vamos a encontrar una manera muy útil de escribir los vectores. Para eso vamos a definir lo que es un vector unitario. ¿Listo? Como su nombre lo indica, pues primero que ya sabemos que es un pequeño vector. Un vector unitario es aquel vector cuya magnitud es 1. ¿Listo? Y está orientado en los ejes cartesianos. Bueno, hablamos de los ejes cartesianos pues porque es lo más normal para nosotros. Bueno, de nuevo, en un plano cartesiano, ¿qué es lo que tenemos entonces nosotros? Como es un vector unitario ahí. ¿Listo? Entonces tenemos los ejes, ¿listo? El eje Y y el eje X. Entonces los vectores unitarios son estos vectores. Uno dibuja un vectorcito aquí pequeñito, miren que es de más o menos un cuadrito, y otro vector de aquí. A este le llamamos I, o sea, una I como con un gorrito, y a este le llamamos J. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier vector, por ejemplo, el vector A, yo lo puedo especificar de la siguiente manera. Él va a tener dos componentes, ¿no? Ya lo vimos aquí. Esta de aquí que es la componente en X y esta de aquí que es la componente en Y. Que ya sabemos cómo se determina. Ese es el ángulo, ¿no? Pero bueno, lo más importante de esto es que yo puedo escribir este vector A de la siguiente manera. ¿Cuánto hay en X? Y en la dirección Y, así, Y, más cuánto hay en Y en la dirección J. Así podemos escribir un vector en términos de los vectores unitarios. Es bastante importante porque ello me va a ayudar
a escribir cualquier vector, pues en términos de los vectores unitarios, pero más aún, más útil aún, que me va a ayudar a realizar operaciones entre vectores, sumas de vectores, restas de vectores, multiplicación de un vector por cualquier número, etcétera. Puedo hacer cualquier cantidad de operaciones solamente escribiendo los vectores como en términos de su componente en X, en Y, más su componente en Y, en J. Y ahorita miramos a ver básicamente cómo se escribe eso. Bueno, ya con lo básico, es decir, las componentes, la magnitud, la dirección, la componente en X, la componente en Y cómo escribimos un vector, ya podemos hacer una infinidad de ejemplos en este caso. Vamos a mirar algunos básicos para nuestro análisis. ¿Listo? Bueno, supongamos que tenemos lo siguiente. Vamos a construir un vector. Con cola en el origen y cabeza en el punto 3,4. ¿Listo? Entonces vamos a hallar todo lo que hemos aprendido a partir de ello. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Pues claramente hacer un plano cartesiano, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar acá nuestro plano cartesiano. Listo, tenemos nuestro plano cartesiano. Recordemos marcar los ejes, ¿no? Que eso es bastante importante. Listo. Y vamos a dibujarlo primero. Entonces dice que me muevo 3 en X y luego me muevo 4 en Y. Entonces 1, 2, 3 en X, llego hasta aquí y 1, 2, 3, 4. Es decir, que sería más o menos por acá. ¿Listo? Su cola va a estar en el origen, es decir, va a estar aquí en 0, 0. Y su cabeza va a estar aquí en este punto, es decir, va a ser más o menos así. Entonces ahora sí lo construimos. Este sería nuestro vector. ¿Listo? Este sería nuestro vector. Vamos a ponerle cualquier nombre. Vamos a ponerle el vector B. Vamos a ponerle el vector B. Vector B. ¿Listo? Bien. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver qué tenemos. El punto es 3 y 4, ¿cierto? Entonces, la componente en X, la llamamos Bx porque es el vector B, vale 3, ¿cierto? Mírenlo acá. Y la componente Y, que la vamos a llamar By, vale 4. ¿Listo? Entonces ya tenemos esa parte bien importante. ¿Listo? Bx vale 3, By vale 4. Ahora, ¿cómo escribimos nuestro vector? Pues B va a ser igual a ¿qué? Bx en la dirección Y más By en la dirección J. Con esto ya, ¿cómo nos quedaría nuestro vector? Sería Bx, que es 3, entonces tenemos 3 en Y más 4 en J. Ese sería nuestro vector B. ¿Listo? Bien, ¿qué podemos determinar entonces de nuestro vector B? Ya tenemos las componentes, pues nos hace falta determinar su magnitud. Entonces vamos a ver, vamos a calcular la magnitud del vector B. La magnitud del vector B pues es raíz cuadrada de b en x al cuadrado más by al cuadrado, ¿cierto? Pues reemplazamos, que es el teorema de Pitágoras. Bx, que vale 3, entonces sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ojo con cómo se elevan los números, ¿no? Entonces tenemos 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16, ¿no? Y sumamos aquí, nos queda raíz cuadrada de 9 más 16 nos da 25. Por lo tanto, la magnitud del vector B es 5 porque sacamos raíz cuadrada. Entonces ya tenemos la magnitud. Tenemos su magnitud. ¿Qué nos hace falta? Pues la dirección, ¿no?
Entonces calculamos la dirección del vector B, así escribimos. Tangente a la menos 1 de vector componente en Y dividido entre la componente en X. Entonces escribimos acá tangente a la menos 1 de la componente en Y. La componente en Y es 4, es decir, la componente Y la que esté acompañado con J. Sobre la componente en X que es 3. Listo. Esto es tangente a la menos 1. Si usted divide 4 sobre 3 le va a dar 1.3 periódico. Así se representa periódico, es decir, que se repite 3, 3, 3, 3. Por lo tanto, si ya ahora sí utilizamos nuestra calculadora, oprimimos Shift, recuerden. Listo, Shift, tangente, y ponemos 1.33333. Eso nos va a dar 53. Si usted lo verifica, y le va a dar 53.13 grados. ¿Listo? Entonces tenemos el vector ya construido y tenemos su magnitud y su dirección. Eso es lo que debemos hacer con un vector. Bueno, o lo que nos estén pidiendo que realicemos, pero básicamente estamos calculando aquí lo más relevante. Bien. ¿Qué sucede si ahora nos están dando, por ejemplo, en un problema número 2, en un ejemplo número 2, nos están dando, por ejemplo, la magnitud? La magnitud de C, digamos que es 10 metros. Y el ángulo de ese mismo vector C es de 60 grados. Supongamos que sea así. ¿Listo? Nos están dando la magnitud, aquí la magnitud y su dirección. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues sus componentes. Entonces, ¿qué nos hace falta? O sea, ¿qué podemos calcular con esto? Sus componentes. Eso es lo que podemos determinar con ello. Bueno, entonces recordemos que si nos están diciendo que este ángulo, no nos están diciendo con respecto a qué. Entonces lo vamos a asumir que estamos midiéndolo con respecto al eje X, como se miden normalmente los ángulos. Entonces vamos a calcular la componente en X. Entonces será magnitud de C por coseno del ángulo, y la componente en Y, que será magnitud de C por seno del ángulo C. ¿Listo? Entonces ahora sí reemplazamos. Entonces vamos a empezar con la componente en X. Magnitud de C es 10 por coseno de 60 grados. ¿Listo? Si ustedes desarrollan esta parte 10 por coseno así de manera directa, 10 por coseno de 60 grados, pueden verificar que eso les va a dar 5 metros, es decir, que la componente en X es 5 metros. Ahora la componente en Y, pues vuelve a ser aquí 10 metros, que es esto, por seno de 60 grados, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar nuestra calculadora y ahí en ese caso nos va a dar 8.66. Entonces nuestra componente en Y es 8.66 metros. Bueno, de nuevo ya tenemos sus componentes. Listo, con las componentes ya es más fácil dibujar el vector, ¿no? Entonces ya tenemos componentes, tenemos magnitud y dirección. Ahora solamente nos hace falta construir nuestro vector, ¿cierto? Entonces el vector C va a ser igual a ¿qué? Cx en la dirección Y más Cy en la dirección J. Entonces tenemos que C es igual. ¿Cuánto nos dio Cx? Si van aquí, nos dio 5. Entonces vamos a abrir paréntesis para no confundirnos. 5 metros en la dirección Y más Cy. Entonces Cy nos dio esto. 8.66 metros en la dirección J. Ten en cuenta que ambos tienen metros, entonces es muy normal que si uno va y revisa algún libro le aparezca así: 5 en Y más 8.66 en J y metros afuera. Es muy normal que aparezca de esa manera. Listo, entonces ya tenemos nuestro vector construido. Miren, componente. Con la componente
construimos el vector. Y pues estas son su magnitud y su dirección. ¿Listo? Entonces, esa es una de las partes más importantes. Puedo ir de las componentes a la magnitud y dirección y construir el vector, obviamente. O puedo ir de las magnitudes y las direcciones a las componentes del vector. ¿Listo? Entonces ya dependiendo de lo que le diga el problema, pues podemos hacer las operaciones respectivas. ¿Listo? Ahora bien, aquí lo hicimos netamente con números, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Porque finalmente no hemos dibujado acá el vector, apenas hicimos fue las operaciones, pero es muy fácil. Hacemos de nuevo un plano cartesiano. Listo. Hacemos nuestro plano cartesiano. Bueno, vamos a asumir que cada cuadrito ahora representa 2. ¿Qué quiere decir eso? Esto es 2. Esto es 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Listo? Entonces de nuevo esto es X. Y esto es Y. Entonces dice que nos da 5 en X. Entonces 2, 4 sería más o menos como por acá. Y nos dice que es 8.66. 2, 4, 6, 8. O sea que sería más o menos como por aquí. Entonces trazamos aquí con una buena reglita el vector. Este es nuestro vector C, ¿no? Esto es lo que mide 60 grados. Y pues si vamos y utilizamos una regla y hacemos bien esto en un papel, una hoja de papel milimetrado, seguramente cuando midamos esto nos va a dar 10. ¿Listo? Así dibujaríamos, esta es su representación gráfica. Bueno, ahora ¿cómo podemos combinar ahora sí los vectores? Es decir, podemos tener un vector A, perdónenme, llamamos a este ejemplo número 3. Podemos tener un vector A y ese vector A puede ser así: 4 en Y menos, digamos, 5 en J. ¿Listo? Podemos tener el vector B que me diga 2 en Y más 3 en J. Podemos tener aquí un vector C que me diga directamente, por ejemplo, a ver, 3 en Y menos 3, menos 3 en Y menos 3 en J, por ejemplo. ¿Listo? Y podemos tener un vector D, supongamos, que nos diga menos 2 en Y más 1 en J. Supongamos que nos den esto de esta manera, esos vectores. ¿Listo? Y que nos pidan primero, digamos primero, multiplique por 3 veces el vector A, supongamos. Eso es lo que nos están pidiendo. Multiplique por 3 el vector A. En un segundo punto me estén diciendo, multiplique por menos 4 el vector C. ¿Cuánto va a dar eso? ¿Listo? En otro que me estén diciendo, por ejemplo, sume el vector A más el vector D. ¿Cuánto va a dar eso? ¿Listo? Que me digan, por ejemplo, reste, un cuarto punto que sería reste el vector B menos el vector C. Y compruebe si eso es lo mismo, si será que eso da lo mismo que restar C menos B, es decir, hacer la operación contraria. ¿Será que esto da lo mismo que esto? ¿Estos resultados van a ser iguales o van a ser diferentes? Vamos a comprobarlo. ¿Listo? Pues miren, no necesitamos dibujar porque ya sabemos cómo se dibujan todos estos vectores en un plano cartesiano. Los podemos hacer todos. ¿Listo? Vamos a hacer las operaciones algebraicas que nos están pidiendo acá. Entonces vamos a ver la solución cómo sería en este caso. ¿Listo? Entonces del primero,
Dice, coja el vector A y multiplíquelo por 3. Entonces 3 veces A es lo mismo que coger 3 veces y abrimos paréntesis y escribimos el vector A, que es 4 veces en I menos 5 veces en J. Pues si ya recuerdan una parte bien importante algebraica o aritmética, acá lo que tenemos que hacer es multiplicar el 3 con este 4 y el 3 con este 5. ¿Listo? Si multiplicamos de esa manera nos da 12 en I menos 15 en J. Ese es el resultado. Ese es el resultado de esa operación. ¿Listo? De la misma manera podemos hacer el segundo punto. El segundo punto nos dice multiplique menos 4 por el vector C. Pues entonces tenemos menos 4 y abrimos paréntesis. El vector C es menos 3 en I menos 3 en J, ¿cierto? Que es el vector C. ¿Listo? Acá lo que tenemos que tener en cuenta es los signos, ¿no? Entonces lo mismo, multiplicamos aquí y multiplicamos acá. Si usted realiza esa operación me va a dar 4 por 3 da 12 y menos por menos da más. Entonces me da 12 en I, 4 por 3 da 12 y menos por menos da más. Entonces más 12 en J. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí la operación. Entonces den en cuenta que cuando multiplicamos por menos, lo que hace básicamente dentro de un vector es cambiarle los signos. Si multiplicamos con un vector, con una cantidad positiva, pues no les alteran los signos. Miren que acá me dio el primero era positivo, pues el primero es positivo, el segundo es negativo, pues me da el segundo negativo. Pero acá sí, un menos multiplicando un vector lo que me hace es cambiarme los signos. En pocas palabras, si un vector va hacia la derecha, pues lo que hará un vector menos es cambiarlo hacia la izquierda, que esté mirando hacia la izquierda. Eso es geométricamente hablando. El tercer punto me dice que sume el vector A más el vector D. ¿Listo? Entonces, para esto lo más aconsejable es ponerlo de manera vertical. Entonces vamos a poner el vector A, 4i menos 5j, eso es el vector A, y le vamos a sumar el vector D, y el vector D es menos 2 en I más 1 en J, menos 2 en I más 1 en J, y vamos a sumar esos dos vectores. Listo, vamos a hacer esa operación aquí. Bien, entonces básicamente lo que tenemos que hacer es aritméticamente cómo sería. Entonces sumamos lo que sea I con I y J con J, no los tenemos que mezclar acá. Entonces cuando sumamos o restemos vectores tenemos que respetar su vector unitario, es decir, no podemos mezclar I con J, vamos a sumar I con I. Listo, entonces me dice 4 más menos 2, entonces si recuerdan bien eso, entonces es lo mismo que decir 4 menos 2, entonces esto me va a dar 2 en I. ¿Listo? Y menos 5 más 1, menos 5 más 1, entonces me da menos 4 en J. ¿Listo? Entonces ya tenemos la respuesta. La respuesta de sumar A y D es 2 en I menos 4 en J. Esa es nuestra respuesta. ¿Listo? Recuerden, para sumar o restar, respetamos I con I, J con J. Bien. Cuarto. El cuarto es una resta, si bien lo recuerdan, entonces es B con C. Restar B con C. Vamos a hacer este de manera lineal, a ver si lo podemos relacionar rápidamente. Entonces escribimos el vector B. 2i más 3j. 2i más 3j es el vector B menos, y escribimos el vector C, y el vector C es menos 3 menos 3, menos 3 en I menos 3 en J. ¿Listo? Entonces si recordamos muy bien, aquí a pesar de que no hay, es un signo positivo, tenemos que romper paréntesis, entonces más por más da más, entonces aquí me queda 2i
más 3j, así me queda este, y lo mismo hacemos acá, entonces ojo, menos con menos y menos con menos acá, entonces nos daría más 3 en i más 3 en j. Y ahora utilizamos el criterio de combinar lo i, el i con el i y el j con el j, entonces i con i. Entonces nos queda 2 más 3, nos da 5 en i. Bien. Y nos queda, a ver, y la otra es j con j, esta con esta. 3 más 3 nos daría 6, entonces nos daría más 6 en j. ¿Listo? Por lo tanto, esta operación nos queda de esta manera, 5 en i más 6 en j. Bueno, ahora el quinto lo que me estaba pidiendo es que desarrolle de la misma manera esa operación, pero ahora de manera contraria, es decir, c menos b. Entonces ponemos menos 3 en i menos 3 en j menos 2 en i más 3 en j. Bien, vamos a sacar aquí otra hojita, pero subamos aquí. Listo, como para tener presente. Entonces de nuevo rompemos paréntesis, me queda menos 3 en i menos 3 en j, que es esto primero, y menos por más y menos por más, entonces me quedaría menos 2 en i menos 3 en j. Listo, de nuevo combinamos lo i con lo i. Menos 3 menos 2 me da menos 5 en i. Listo, y ahora lo j, j y j, menos 3 pues me da menos 6. Esta es nuestra operación. Entonces si comparamos esos dos vectores, mire que el primero me dio 5 en i más 6 en j y el otro me da menos 5 en i menos 6 en j. Entonces si uno ve claramente, ellos van a tener las mismas componentes pero con direcciones opuestas, es decir, ese vector, si por poner un ejemplo, vamos a dibujar esto rápidamente en un plano cartesiano, permítanme, vamos a hacer las sumas, la suma de esos vectores y una de las restas. Entonces la suma del vector era a más d, vamos a hacerlo la parte geométrica. La parte geométrica como quedaría acá. Vamos a tratar de hacer de la mejor manera esos vectores. De nuevo dibujamos un plano cartesiano. Vamos a hacerlo grande para poder llegar a comprobar esa parte. Listo. Entonces ponemos aquí y y x. Listo. Entonces vamos a recordar. Vamos a poner aquí nuestro vector a, nuestro vector, ojo con la flechita de arriba para indicar que es un vector. El vector a es 4 menos 5, 4i menos 5j, y el vector d, permítame subimos, el vector d menos 2 más 1, menos 2 más 1. Bueno, entonces es muy sencillo. Primero vamos a dibujar el vector A. Entonces me dice, muévase 4 en la dirección X. Entonces 1, 2, 3 y 4. Llego acá. Y muévase menos 5 en la dirección Y. Recuerden que J es moverse en Y. Entonces bajamos 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, ese vector llegaría acá. Vamos a dibujarlo de color azul. Este va a ser de color azul. Entonces vamos a dibujarlo acá. Es decir, que quedaría desde aquí hasta acá, y hacemos bien la flechita. Bien, ahora tenemos el otro vector que es menos 2 en i, ese lo vamos a dibujar de color verde. Entonces menos 2, 1, 2, aquí está, miren, menos 2 y 1, es decir, aquí. De nuevo dibujamos aquí con una regla y tenemos así.
Es pequeñito ese vector. Este es el vector D y este es nuestro vector A. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para sumarlos? Pues entonces vamos a trasladarlo, en pocas palabras. Imagínense que aquí donde yo terminé este vector A, aquí, vamos a dibujar el vector B. Entonces me decía que era menos 2, entonces daría 1 y 2. 1 y 2 aquí. Y luego que bajamos uno más, entonces aquí daría en este punto. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces miren, daría acá. Vamos a borrar estos dos punticos para no confundirnos y nos quedamos con este. Recuerden que ese es el vector verde, ¿no? Listo, ese es nuestro vector verde y lo dibujamos acá. Bien, entonces este es nuestro vector D. Bien. De hecho, ya teniendo eso, cuando se hace una suma, vamos a hacer la de morado la suma, es básicamente coger desde el inicio de uno de los vectores hasta el final del otro vector, es decir, la cabeza la cola del vector A con la cabeza del vector D. Entonces hacemos esa unión desde aquí hasta aquí. Listo. Esto de aquí es la suma entre A más D. Listo, entonces en términos de componentes, ¿cómo nos queda eso? Miren, una y dos rayitas, ¿sí ven? Una y dos rayitas y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir que A más D debe ser igual a 2 en I, porque son dos rayitas, miren aquí, dos rayitas, y 6 hacia abajo, es decir, menos 6J. ¿Listo? Vamos a ver si eso nos dio correspondiente. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Menos 5. Menos 5. Menos 6. ¿Qué pasó acá? Menos 5, 4 daría 2. Ah, perdón, es que no es menos 6, da 1, 2, 3, 4, daría 5. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? 4, 2 y menos 5 más... Ah, es que cometí un error yo, es que es hacia arriba, no es hacia abajo, qué pena con ustedes. Aquí cometí yo un error. Vamos a regresarnos en todo esto, ya les digo dónde está el error. Qué vergüenza con todos ustedes. Vamos a regresarnos, es decir, miren dónde está el error aquí. Pero bueno, es un error mínimo, vamos a corregirlo desde acá. ¿Listo? ¿Por qué tenemos que corregirlo? Pues obviamente porque la respuesta no nos coincide, pero sobre todo es porque dibujé mal el vector. Vamos a ver dónde está. Es menos 2, 1, 2 y 1 hacia arriba, era hacia arriba, no era hacia abajo porque no era menos 1 sino era más 1. Entonces realmente lo que teníamos aquí era el vector así, de esta manera. ¿Listo? Permítanme corregir este aquí, que ese no sería. Y ahora sí lo trasladamos, este sería nuestro vector D. Ahora lo trasladamos para acá. Entonces sería 1 y 2 y 1 hacia arriba, entonces daría es hacia acá. Bueno, entonces nos da ahora así. Y lo que nos queda ahora así de manera rosado era esto de aquí a aquí. Este ahora sí es el verdadero A más D.
¿Listo? Entonces, bueno, de nuevo, entonces tenemos 1 y 2, que era el que estaba bien, y tenemos 1, 2, 3 y 4, que era este de aquí, entonces es menos 4 en J. Bien, esto es el vector dibujado en el plano cartesiano. Hay que tener cuidado que no cometer ese error que cometí yo a la hora de operar, que cambié el menos 1 con el más 1 con el menos 1. O sea, eso es importantísimo porque era hacia arriba y no era hacia abajo, yo lo dibujé hacia abajo. Vamos a tratar de no cometer ese mismo error con la resta. ¿Listo? Entonces, en términos de la resta, se hace lo mismo. Vamos a tomar, pues como nos dieron los vectores b menos c, entonces vamos a dibujarlos. B, la resta es b menos c. Listo. Vamos a de nuevo dibujar un plano cartesiano grandecito. Vamos a dibujarlo aquí y vamos a dibujarlo aquí. Bien, recordemos que cada cuadrito es una unidad, y y x. Listo, entonces vamos a anotar aquí nuestro vector b. De nuevo vamos, subimos, es 2 más 3, 2 en y más 3 en j, y nuestro vector c es menos 3 en y menos 3 en j. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar esos dos vectores y vamos a hallar la resta. Entonces de nuevo, 2 más 3, no cometer el mismo error, 2 en x positivo y 3 en y. Entonces teníamos 1, 2 en x y 1, 2, 3. ¿Listo? A ver, 1, 2, 3, sí. Dejémoslo así. 2 en x y 3, es decir, nos daría acá, un punto en el plano cartesiano, aquí. O que es desde el origen, ¿no? Ahí ya está nuestro vector b. Este es nuestro vector b. Ok. Nuestro vector c, que lo vamos a dibujar ahora en azul. Es menos 3, ¿cierto? 1, 2, 3 y 1, 2, 3 sería aquí. Ese sería nuestro vector C. Bueno, si yo quiero restar los dos vectores, lo que tengo que hacer es, recuerden, teníamos B menos C. Lo que tenemos es que cambiarle la dirección a C, es decir, que si C está apuntando hacia abajo, entonces va a estar ahora apuntando hacia diagonal hacia abajo, entonces va a estar apuntando diagonal hacia arriba. ¿Eso cómo se logra? Cambiándole los signos a esto, ¿no? Entonces me quedaría 3, 3, ¿cierto? Porque era menos 3, pues ahora queda 3 más 3. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Aquí sería. ¿Listo? Pero no vamos a empezar desde el origen, vamos a empezar justamente desde donde terminó este vector b acá. Entonces sería 1, 2, 3. ¿Listo? Y 3 para arriba. 1, 2, 3. Sería acá. Listo, borremos esta partecita de aquí, completemos este plano cartesiano que se borró y ahora sí dibujémoslo. Sería básicamente este de aquí. Ese sería nuestro vector menos c. Ojo, menos c porque si este es c, pues este va a ser menos c porque está apuntando en dirección contraria. Y ahora pues unimos la punta de un vector con la cabeza del otro. Entonces hacemos esta operación. Vamos a dibujarlo bien con una reglita. Entonces unimos este de aquí con este de aquí. Sería más o menos ahí. Bueno, ahí no cometimos, espero no haber cometido ningún error, o si no nos tocaría corregirlo. Esa es nuestra, esto de aquí sería nuestro vector b menos c. Bueno, vamos a mirar dónde quedó. Quedó aquí.
y quedó más o menos aquí. Vamos a contar cuadritos, pues 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esto nos quedaría 5 en I. Bien, y hacia arriba ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 6 en J. Eso sería nuestro vector B menos C. Vamos a verificarlo, a ver si esta vez sí. Sí. Miren acá. 5 en I más 6 en J. 5 en I más 6 en J. ¿Listo? La idea es que ustedes puedan llegar a verificar cada uno de esos vectores en términos de plano cartesiano y puedan desarrollar los diferentes ejercicios que están propuestos. ¿Listo? Pero esa es una ayuda increíble, es decir, analizar los vectores de diferente manera, gráficamente, operativamente, cómo se calcula la magnitud, dirección, etcétera. Hemos desarrollado varios ejemplos que le pueden ayudar a ustedes a desarrollar los diferentes ejercicios, o cuando se presenten problemas o ejemplos de vectores, pues puedan conocer de antemano cómo es que se hace la parte operativa. Bueno, entonces pues nada, espero que sea de alguna manera claro el presente video para el tipo de magnitudes escalares y vectoriales. Un abrazo.